¿Sabías que los últimos pensamientos antes de morir determinan hacia dónde va tu alma? Yo pensé en mis hijos gemelos mientras mi avión se estrellaba contra las montañas de Colombia, y eso cambió todo mi destino espiritual. Mi nombre es Sebastián Morales Restrepo, y aunque mi cuerpo físico ya no existe desde hace 3 años, mi conciencia permanece más viva que nunca. Hoy, a través de la bondad divina y la mediumnidad de esta alma generosa que me permite comunicarme, quiero compartir contigo la experiencia más transformadora que cualquier ser humano pueda vivir. El momento exacto en que descubres que la muerte no es el final, sino apenas el comienzo de una existencia infinitamente más plena y consciente. Antes de escuchar el relato de hoy, quiero compartirte algo muy especial. Hay un conocimiento que enseña cómo alinear tu mente y tu energía con el universo para atraer lo que deseas. Ese conocimiento está reunido en el Manual de Manifestación, una guía clara y práctica para aplicar la ley de la atracción de la forma correcta. El enlace está en la descripción. No lo ignores, porque puede ser el inicio de un nuevo camino en tu vida. Era un martes por la mañana del 15 de octubre de 2021, cuando desperté en mi apartamento del barrio El Poblado en Medellín, sin imaginar que ese día sería el último que vería amanecer en el plano físico. A mis 42 años, me consideraba un hombre exitoso, ingeniero de sistemas con una empresa próspera, esposo de Catalina, esa mujer extraordinaria que había conocido en la Universidad Pontificia Bolivariana hace 15 años, y padre orgulloso de los gemelos, Valentina y Emilio, de apenas 8 años, que llenaban cada rincón de nuestra casa con sus risas y travesuras. Catalina preparaba el desayuno en la cocina mientras yo revisaba por última vez los documentos de la presentación que haría esa tarde en Bogotá. Mi empresa había desarrollado un software revolucionario para el sector bancario, y ese viaje representaba el contrato más importante de mi carrera profesional. Recuerdo vívidamente el aroma del café recién hecho, mezclándose con el de las arepas con queso que tanto me gustaban, mientras observaba por la ventana las montañas que rodean nuestra bella Medellín, esas mismas montañas que, sin saberlo, serían testigos de mi transición hacia otra dimensión. Los gemelos bajaron corriendo las escaleras, como siempre en una competencia por ver quién llegaba primero al comedor. Valentina, con sus coletas despeinadas y su uniforme del colegio a medio poner, me abrazó con esa fuerza que solo los niños saben dar, mientras Emilio, más tímido pero igualmente cariñoso, se acurrucó a mi lado para mostrarme el dibujo que había hecho la noche anterior. Un avión volando entre nubes blancas con una familia sonriente adentro. Hoy comprendo que ese dibujo no era casualidad, sino una premonición de su alma infantil, tan conectada aún con las dimensiones superiores. Catalina se acercó para darme el beso de despedida que me había dado cada mañana durante 15 años de matrimonio. Sus ojos verdes, heredados de su abuela española, brillaban con esa mezcla de amor y preocupación que siempre mostraba cuando yo tenía que viajar. Me pidió que la llamara apenas llegara a Bogotá, y yo le prometí que así lo haría, sin saber que esa promesa se cumpliría de una manera que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento. El taxista que me llevó al aeropuerto José María Córdoba era un hombre mayor llamado Aurelio, nacido en el barrio de La Macarena, quien durante todo el trayecto me contó historias de su juventud como conductor de buses escalera en las empinadas calles de Medellín. Su conversación me tranquilizó esa mañana, aunque ahora comprendo que su presencia también fue parte del plan divino. Necesitaba llegar al aeropuerto con el corazón en paz, pues esa serenidad sería fundamental en los momentos que estaban por venir. En el aeropuerto, mientras esperaba en la sala de abordaje del vuelo Avianca 862 con destino a Bogotá, observé a mis compañeros de viaje sin imaginar que compartiríamos algo mucho más profundo que un simple vuelo comercial. Estaba la señora Mercedes Castaño, una abuela de 67 años, que viajaba a visitar a su hijo recién operado en una clínica capitalina. El joven Daniel Vargas,
estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia que iba a presentar su tesis de grado, la familia Rodríguez completa, padres e hija de apenas 5 años que se dirigían a unas vacaciones familiares, y tantos otros que, como yo, tenían planes, sueños y esperanzas depositadas en ese día. La azafata que nos recibió en la puerta de embarque era Esperanza Ruiz, una mujer de 35 años, madre soltera de 2 niños, que trabajaba en Avianca desde hacía 11 años. Su sonrisa genuina y su profesionalismo me tranquilizaron inmediatamente. Durante el vuelo, conversé brevemente con ella cuando pasó ofreciendo bebidas, y me contó que su mayor sueño era ahorrar lo suficiente para abrir una pequeña cafetería en su pueblo natal de Jericó. Nunca imaginé que ella se convertiría en una de las guías espirituales más importantes de mi transición. El capitán Roberto Torres, piloto con más de 20 años de experiencia, hizo el anuncio de rutina antes del despegue, vuelo de 1 hora y 15 minutos, clima despejado en Bogotá, temperatura de 18 grados. Su voz transmitía la confianza de quien había realizado esa ruta cientos de veces. Junto a él estaba el copiloto Andrés Mejía, un joven aviador de apenas 28 años que había cumplido su sueño de volar para una aerolínea comercial después de años de esfuerzo y estudio. Mientras el avión se elevaba sobre las montañas antioqueñas, saqué mi teléfono para enviar un mensaje a Catalina. «Ya despegamos, amor. Te llamo cuando aterrice». Besos a los gemelos. Ese mensaje que ella recibiría y contestaría con un corazón rojo, fue la última comunicación física que tuvimos en esta dimensión, aunque ahora sé que la comunicación del alma nunca se interrumpe, solo cambia de frecuencia. Durante los primeros 30 minutos del vuelo, todo transcurrió con normalidad. Aproveché para repasar una vez más mi presentación, revisar algunos correos electrónicos del trabajo y contemplar por la ventanilla el hermoso paisaje montañoso que se extendía bajo nosotros. Colombia vista desde las alturas es un espectáculo que nunca deja de asombrar. Valles verdes que se pierden en el horizonte, ríos serpenteantes que brillan como cintas plateadas bajo el sol, y esas montañas majestuosas que guardan tantos secretos y tanta historia. Fue aproximadamente a los 40 minutos de vuelo cuando comenzaron las primeras turbulencias. Al principio, pensé que eran normales, esas sacudidas que cualquier pasajero frecuente conoce y que generalmente duran pocos minutos. Sin embargo, estas turbulencias tenían algo diferente, una intensidad y una irregularidad que comenzó a preocupar incluso a los viajeros más experimentados. Vi cómo Esperanza y las demás azafatas intercambiaban miradas de inquietud mientras se aseguraban de que todos tuviéramos los cinturones abrochados. La voz del capitán Torres volvió a sonar por el intercomunicador, esta vez con un tono más serio. Señores pasajeros, estamos atravesando una zona de turbulencia moderada. Por favor, manténganse en sus asientos con los cinturones abrochados hasta nuevo aviso. Pero yo podía percibir en su voz algo que los años de experiencia en vuelos comerciales me habían enseñado a reconocer, una preocupación que iba más allá de la turbulencia habitual. Fue entonces cuando decidí llamar a Catalina. No era algo planeado, pero sentí una necesidad inexplicable de escuchar su voz una vez más. Marqué su número y a pesar de estar a miles de metros de altura, la llamada se conectó con claridad. Su voz dulce respondió al primer timbrazo. «Sebastián, ¿ya llegaste a Bogotá?» «No, amor», le respondí. «Aún estamos volando, pero quería escuchar tu voz. Dale un beso muy fuerte a Valentina y a Emilio de mi parte». Hubo un silencio del otro lado, como si ella también sintiera que algo especial estaba ocurriendo en ese momento. «Los amo mucho», fueron mis últimas palabras antes de que la turbulencia se intensificara de manera dramática y la línea se cortara para siempre. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que permanecerá grabada en mi memoria espiritual por toda la eternidad. Lo que experimenté en los siguientes minutos cambió para siempre mi comprensión sobre la vida, la muerte y la naturaleza misma de la existencia humana.
Después de cortar la llamada con Catalina, las turbulencias se intensificaron de una manera que nunca había experimentado en mis años de viajes de negocios. El avión comenzó a sacudirse violentamente, como si fuera un juguete en las manos de un niño inquieto, y pude escuchar el sonido metálico de los compartimentos superiores abriéndose y cerrándose con cada movimiento brusco de la aeronave. La máscara de oxígeno cayó frente a mi rostro al mismo tiempo que las luces de la cabina comenzaron a parpadear de manera errática. En ese momento supe, con esa certeza que solo viene del alma, que no se trataba de turbulencia común. Algo estaba terriblemente mal con nuestro vuelo. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros de viaje transformados por el miedo. La señora Mercedes Castaño se aferraba a su rosario mientras movía los labios en oración silenciosa. El joven Daniel Vargas, el estudiante de medicina, tenía los ojos cerrados y respiraba profundamente tratando de mantener la calma. La pequeña niña de la familia Rodríguez lloraba en los brazos de su madre, quien la consolaba con palabras tiernas mientras su propio rostro reflejaba terror absoluto. Esperanza Ruiz, nuestra azafata, se movía por el pasillo con dificultad, tratando de ayudar a los pasajeros a colocarse correctamente las máscaras de oxígeno. A pesar del miedo que debía estar sintiendo, su profesionalismo y su compasión brillaban como una luz en medio de la oscuridad que se avecinaba. La vi detenerse junto a un anciano que viajaba solo y que parecía confundido por la situación, ayudándolo con paciencia maternal a ajustar su máscara, mientras le susurraba palabras de tranquilidad al oído. El intercomunicador crepitó y la voz del capitán Torres se escuchó una vez más, pero esta vez sin el control que había mostrado anteriormente. Señores pasajeros, estamos experimentando dificultades técnicas. Manténganse calmados y sigan las instrucciones de la tripulación. Estamos haciendo todo lo posible para solucionar la situación. Pero yo podía escuchar en el fondo los sonidos de alarmas en la cabina de mando, esos pitidos electrónicos que indicaban que los sistemas del avión estaban fallando uno tras otro. Fue en ese momento cuando experimenté algo que hasta el día de hoy me resulta difícil describir con palabras humanas. Mientras el avión se sacudía cada vez más violentamente, sentí como si una presencia invisible se acercara a mí. No era miedo lo que sentía, sino una extraña sensación de paz que contrastaba completamente con el caos que nos rodeaba. Era como si una mano invisible me tocara el hombro y una voz sin sonido me dijera: «No temas, Sebastián, todo va a estar bien. Lo que está por venir es parte de un plan más grande». Cerré los ojos y, en lugar de pensar en la muerte que parecía inevitable, mi mente se llenó de imágenes hermosas. Catalina el día de nuestra boda, radiante con su vestido blanco en la Catedral Metropolitana de Medellín. Los gemelos dando sus primeros pasos en el jardín de nuestra casa. Las tardes de domingo en el Parque de El Poblado, cuando comprábamos helados y nos sentábamos a contemplar la ciudad desde las alturas. Las noches en que leía cuentos a Valentina y Emilio antes de dormir, viendo cómo sus ojitos se cerraban lentamente mientras yo inventaba historias de princesas valientes y caballeros generosos. De repente, el ruido ensordecedor de los motores se detuvo. Un silencio antinatural llenó la cabina, roto solo por los sollozos de algunos pasajeros y las oraciones murmuradas en voz baja. Abrí los ojos y miré por la ventanilla. Estábamos cayendo. No era una turbulencia, no era una maniobra de emergencia. Estábamos literalmente cayendo del cielo como una piedra hacia las montañas de la cordillera oriental que se alzaban majestuosas bajo nosotros. En esos momentos finales, mientras el avión descendía en caída libre hacia la tierra, sucedió algo extraordinario. En lugar del pánico que esperaba sentir, una calma sobrenatural se apoderó de mí. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado y cada segundo se extendiera como una eternidad. Pude escuchar con claridad cristalina cada oración que se elevaba desde los asientos a mi alrededor. La señora Mercedes recitaba el Ave María con una devoción que trascendía el miedo. Daniel Vargas repetía el Padre Nuestro en voz alta,
como si fuera un faro de esperanza para todos nosotros. La madre de la pequeña niña cantaba una canción de cuna en medio de las lágrimas, tratando de calmar a su hija en lo que sabía serían sus últimos momentos juntas. Esperanza Ruiz, con una valentía que solo pueden tener los verdaderos ángeles terrenales, se había colocado en el pasillo central y dirigía una oración colectiva. Su voz, firme y clara a pesar de las circunstancias, nos guiaba en un acto de fe comunitario que transformó esos momentos de terror en algo sagrado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En ese instante comprendí que la muerte no era el enemigo que siempre había imaginado. Al contrario, se presentaba ante nosotros como una maestra sabia que nos invitaba a soltar todo lo material y abrirnos a una experiencia completamente nueva. Mi último pensamiento consciente en el plano físico fue una oración de gratitud. Gracias, Dios mío, por estos 42 años de vida hermosa. Cuida de Catalina, de Valentina y de Emilio. Que sepan que los amo para siempre. El impacto contra la montaña fue simultáneamente violento y extrañamente suave. Sé que esto puede sonar contradictorio, pero así lo experimenté. Físicamente, fue un choque devastador que desintegró instantáneamente el avión y nuestros cuerpos materiales. Sin embargo, desde la perspectiva de la conciencia, fue como si un velo se descorriera suavemente, revelando una realidad mucho más amplia y luminosa que había estado ahí todo el tiempo, oculta apenas por la limitación de nuestros sentidos físicos. Lo primero que noté fue que ya no sentía dolor. Ningún tipo de dolor, ni físico, ni emocional. Era una ausencia tan completa del sufrimiento que al principio me resultó desconcertante. Después me di cuenta de que estaba flotando aproximadamente 3 metros por encima de los restos humeantes del fuselaje. Podía ver con perfecta claridad los fragmentos del avión esparcidos por la ladera rocosa de la montaña, y también podía ver mi propio cuerpo entre los restos, pero no sentía ninguna identificación con él. Era como contemplar un traje que ya no necesitaba usar. Lo segundo que noté fue que no estaba solo. A mi alrededor flotaban las formas luminosas de mis compañeros de vuelo. Al principio eran apenas siluetas translúcidas, pero gradualmente fueron tomando una apariencia más definida, aunque mucho más hermosa de lo que habían sido en vida. Esperanza Ruiz estaba allí, pero ahora irradiaba una luz dorada que emanaba directamente de su corazón. La señora Mercedes apareció con un rostro rejuvenecido, libre de las arrugas que habían marcado sus años terrenales. Daniel Vargas, el joven estudiante, brillaba con una energía azul-violeta que pulsaba como un latido cósmico. Pero lo más sorprendente era que podíamos comunicarnos sin palabras. Los pensamientos se transmitían directamente de una conciencia a otra. Y no solo los pensamientos, sino también los sentimientos, las memorias y las emociones. Era una forma de comunicación infinitamente más rica y precisa que cualquier idioma humano. En esos primeros momentos después del impacto, compartimos nuestro asombro, nuestra confusión inicial y gradualmente nuestra creciente comprensión de que habíamos atravesado el umbral hacia otra dimensión de la existencia. Esperanza fue la primera en adaptarse a nuestra nueva condición. Irradiaba una serenidad que nos calmó a todos los demás. A través de esa comunicación telepática, nos transmitió que no debíamos temer, que lo que habíamos experimentado era natural y que pronto recibiríamos ayuda para comprender nuestro nuevo estado. Su presencia fue como un ancla espiritual que nos mantuvo unidos como grupo mientras nos acostumbrábamos a existir sin cuerpos físicos. Desde nuestra posición elevada, podíamos observar las montañas que se extendían hasta el horizonte, pero ahora las veíamos de una manera completamente diferente. No eran solo formaciones rocosas cubiertas de vegetación, sino entidades vivientes, con sus propias frecuencias energéticas. Podíamos percibir la vida que pulsaba en cada árbol, en cada planta, en cada animal que habitaba esas alturas.
Todo estaba interconectado por hilos de luz que tejían una red cósmica de una belleza indescriptible. Los primeros momentos después de comprender que habíamos atravesado el umbral de la muerte fueron de una confusión indescriptible, mezclada con un asombro que jamás podré expresar completamente con palabras humanas. Allí estábamos, las 73 almas que habían compartido el vuelo, Avianca 872, flotando entre las nubes que coronaban los picos de la cordillera oriental, tratando de entender qué había sucedido exactamente con nosotros y por qué seguíamos conscientes a pesar de que nuestros cuerpos físicos yacían destrozados en la ladera rocosa de la montaña. Lo que más me impresionó en esos primeros instantes fue descubrir que cada uno de nosotros conservaba no solo su personalidad y sus recuerdos, sino también una apariencia que, aunque transformada, seguía siendo reconocible. Esperanza Ruiz mantenía su sonrisa característica, pero ahora irradiaba una luminosidad que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. La señora Mercedes Castaño ya no mostraba las líneas de cansancio que habían marcado su rostro en vida. Al contrario, se veía rejuvenecida y envuelta en un aura de serenidad que nos tranquilizaba a todos. Daniel Vargas, el joven estudiante de medicina, conservaba su entusiasmo juvenil, pero ahora este se manifestaba como una energía vibrante de color azul-violeta que pulsaba alrededor de su forma espiritual. Sin embargo, no todos logramos adaptarnos inmediatamente a nuestra nueva condición. Algunos de mis compañeros de viaje permanecían en un estado de negación absoluta, insistiendo en que el avión seguía volando y que llegaríamos pronto a Bogotá. Recuerdo particularmente a un ejecutivo llamado Rodrigo Santamaría, un hombre de unos 50 años que había viajado frecuentemente por negocios. Desde su forma espiritual, seguía consultando su reloj de pulsera inexistente y preguntaba insistentemente cuándo aterrizaríamos. Su mente no podía procesar la realidad de lo ocurrido, y su alma permanecía atrapada en los últimos momentos de vida consciente. La pequeña niña de la familia Rodríguez, llamada Sofía, presentaba una situación completamente diferente. Los niños, como descubrí entonces, tienen una capacidad natural para adaptarse a las realidades espirituales que los adultos hemos perdido. Sofía jugaba entre las nubes como si fueran algodón de azúcar, riéndose con una alegría pura que contrastaba dramáticamente con la confusión del resto del grupo. Su madre, Patricia, lloraba lágrimas etéreas tratando de alcanzar a su hija, sin comprender que la niña ya había aceptado instintivamente su nueva forma de existencia. Fue Esperanza quien comenzó a organizarnos. Su experiencia previa como azafata, acostumbrada a manejar situaciones de crisis y a calmar a pasajeros nerviosos, se tradujo naturalmente a nuestro nuevo estado. A través de esa comunicación telepática que habíamos desarrollado, nos transmitió la necesidad de permanecer unidos como grupo. Nos explicó con una sabiduría que parecía venir de fuentes más allá de su experiencia terrenal, que las almas que mueren en circunstancias similares tienden a mantenerse conectadas durante el proceso de transición. El capitán Roberto Torres y su copiloto Andrés Mejía se encontraban en un estado particular de responsabilidad espiritual. Ambos sentían que debían seguir cuidando de sus pasajeros incluso después de la muerte. Torres, con su voz que ahora resonaba directamente en nuestras mentes, nos explicaba una y otra vez los detalles técnicos de lo que había salido mal durante el vuelo. Hablaba de fallas en los sistemas hidráulicos, de pérdida de control de los alerones, de turbulencias excepcionales que habían excedido los parámetros de diseño del avión. Pero todo esto lo decía con una mezcla de culpa y responsabilidad que era desgarradora de presenciar. Andrés, el joven copiloto, se acercó a mí en uno de esos primeros momentos de confusión colectiva. A través de nuestra comunicación mental, me contó que había sentido una presencia extraña en la cabina durante los últimos minutos del vuelo, como si algo o alguien hubiera estado interfiriendo con los controles del avión. No era una falla mecánica común, sino algo que desafiaba toda lógica aeronáutica.
Su alma joven y abierta había percibido dimensiones que la experiencia de Torres, más racional y estructurada, no había podido captar. Entre las nubes donde nos encontrábamos flotando, comenzamos a notar la presencia de otras entidades que no habían estado en nuestro vuelo. Eran formas luminosas que se acercaban gradualmente a nuestro grupo, moviéndose con una gracia que indicaba familiaridad completa con ese ambiente espiritual. Al principio sentimos temor ante lo desconocido, pero pronto nos dimos cuenta de que estas entidades irradiaban un amor y una compasión tan puros que era imposible sentir miedo en su presencia. La primera en aproximarse fue una figura femenina de una belleza indescriptible, envuelta en lo que solo puedo describir como luz líquida de color dorado. Se presentó a nosotros no con palabras, sino con una transmisión directa de información a nuestras mentes. Era un ser que había sido asignado específicamente para ayudar a las almas en transición, especialmente a aquellas que habían pasado al plano espiritual en circunstancias traumáticas. Su nombre, traducido a conceptos humanos, podría ser algo como auxiliadora de los perdidos, aunque en realidad su identidad era mucho más compleja y multidimensional. Esta entidad espiritual nos explicó que nos encontrábamos en lo que podría llamarse una zona de adaptación, un espacio intermedio entre el plano físico y las dimensiones superiores del mundo espiritual. Las nubes que nos rodeaban no eran simples formaciones meteorológicas, sino manifestaciones de energía cósmica que servían como ambiente de transición para las almas recién llegadas. Podíamos permanecer allí el tiempo necesario para procesar completamente nuestra nueva condición antes de continuar hacia destinos más elevados. Sin embargo, no todos mis compañeros estaban listos para recibir esta información. El ejecutivo, Rodrigo Santamaría, seguía insistiendo en que había un error, que él tenía una reunión importante en Bogotá y que necesitaba llegar a tiempo. Su negación era tan intensa que comenzó a alejarse del grupo, flotando hacia abajo en dirección a los restos del avión, como si pudiera de alguna manera volver a habitar su cuerpo destruido. Esperanza y yo lo seguimos, tratando de hacerle comprender que esa etapa de su existencia había terminado. La experiencia de ver a Rodrigo intentar desesperadamente reconectarse con su forma física fue profundamente reveladora para mí. Pude observar cómo su alma se acercaba a los restos de su cuerpo, cómo trataba de fundirse nuevamente con esa materia sin vida, y cómo rebotaba una y otra vez como si fuera repelido por una fuerza invisible. Su frustración y su desesperación eran palpables, y comprendí que el apego a la identidad material puede convertirse en una prisión para el alma incluso después de la muerte. Fue entonces cuando apareció otra entidad espiritual, esta vez de aspecto masculino y envuelta en una luz azul plateada que pulsaba como el latido de un corazón cósmico. Se dirigió específicamente hacia Rodrigo y comenzó un proceso que solo puedo describir como terapia espiritual. A través de proyecciones de luz que parecían penetrar directamente en la conciencia de Rodrigo, este ser le mostró escenas de su vida terrenal desde una perspectiva completamente nueva. Pude presenciar parte de esas proyecciones, y lo que vi me cambió para siempre. La vida de Rodrigo se desplegó como una película, pero no una película lineal, sino multidimensional, donde podíamos ver simultáneamente sus acciones, sus pensamientos, sus motivaciones y las consecuencias de sus decisiones en las vidas de otras personas. Vimos su infancia en un barrio humilde de Cali, su lucha por educarse y salir adelante, su primer trabajo, su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, pero también vimos sus errores, sus momentos de egoísmo, las oportunidades perdidas de ser más compasivo y generoso. Lo más impactante fue ver cómo cada acción de su vida había creado ondas de consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que él había imaginado. Un gesto de bondad hacia un empleado joven había cambiado completamente la trayectoria de vida de esa persona. Una decisión empresarial tomada por codicia había causado el despido de docenas de familias. Todo estaba interconectado en una red de causa y efecto
que revelaba la responsabilidad cósmica que cada alma tiene sobre sus acciones terrenales. Gradualmente, Rodrigo comenzó a comprender. Su resistencia se fue disolviendo como hielo bajo el sol, y finalmente aceptó su nueva condición. Cuando regresó a nuestro grupo entre las nubes, era un alma transformada. La arrogancia empresarial había desaparecido, reemplazada por una humildad genuina y una curiosidad infantil sobre lo que vendría después. Durante ese proceso, otros miembros de nuestro grupo también recibieron visitantes espirituales. La señora Mercedes fue abordada por una entidad que irradiaba la energía maternal más pura que jamás haya percibido. Esta presencia la ayudó a desprenderse de sus preocupaciones por el hijo enfermo que había ido a visitar en Bogotá, explicándole que el amor verdadero trasciende la muerte y que su energía amorosa seguiría llegando a él a través de canales que la mente humana no puede comprender. Daniel Vargas, el estudiante de medicina, fue visitado por lo que parecía ser un maestro espiritual vestido con túnicas de luz blanca. Este ser le mostró que todos sus estudios médicos, su deseo de sanar y ayudar a otros, habían sido preparación para una misión mucho más grande en las dimensiones espirituales. Le reveló que existen hospitales astrales donde las almas heridas por experiencias traumáticas reciben sanación y que él sería entrenado para trabajar en esos lugares sagrados. La pequeña Sofía continuaba jugando entre las nubes, pero ahora podíamos ver que no estaba sola. Había otras entidades infantiles, almas de niños que habían transitado antes que nosotros, que se habían acercado para acompañarla y enseñarle los juegos espirituales de esa dimensión. Su risa cristalina se había convertido en una melodía que armonizaba con la música de las esferas, esa sinfonía cósmica que ahora podíamos percibir claramente. Mientras observaba todas estas interacciones, comencé a comprender que la muerte no era el final aterrador que siempre había imaginado, sino un proceso de graduación hacia niveles superiores de consciencia y servicio. Cada uno de nosotros estaba siendo preparado individualmente para continuar su evolución espiritual de acuerdo a las lecciones que había aprendido durante su vida terrenal y las misiones que estaba destinado a cumplir en las dimensiones superiores. Después de varios días en esa zona de adaptación entre las nubes, donde el tiempo transcurría de manera completamente diferente a como lo conocíamos en la Tierra, comencé a experimentar una sensación extraña que crecía en intensidad cada hora que pasaba. Era como si algo o alguien me estuviera llamando desde una dimensión aún más elevada. Una presencia familiar que despertaba en mi alma recuerdos profundos y emociones que creía enterradas para siempre. Esta sensación se manifestaba como una calidez que emanaba desde el centro de mi ser espiritual y que gradualmente se extendía hacia todas las partes de mi nueva forma etérea. Esperanza Ruiz, quien se había convertido en nuestra guía natural durante esos primeros momentos de transición, notó el cambio en mi energía. A través de esa comunicación telepática que habíamos perfeccionado, me transmitió que era normal que las almas recién llegadas comenzaran a recibir visitas de familiares que habían partido antes que ellos. Me explicó que estos reencuentros eran parte fundamental del proceso de adaptación, ya que los seres queridos que ya habían completado su transición podían servir como puentes entre nuestra experiencia terrenal pasada y la nueva realidad espiritual que estábamos aprendiendo a navegar. Fue durante una de esas tardes etéreas cuando el sol terrestre creaba patrones de luz dorada que se filtraban a través de las nubes cósmicas donde habitábamos temporalmente, que vi acercarse una figura que hizo que mi corazón espiritual se detuviera por un instante. Era una silueta alta y robusta, envuelta en una luz verde esmeralda que pulsaba con el ritmo de los latidos de la tierra misma. Conforme se acercaba, pude distinguir las características físicas que había añorado durante 15 largos años. La barba canosa perfectamente recortada, los ojos grises que brillaban con esa mezcla de sabiduría y picardía que lo había caracterizado en vida, y esa sonrisa amplia que había sido mi refugio durante toda mi infancia. Sebastián, mi nieto querido,
Resonó su voz en mi mente con esa calidez paternal que había extrañado tanto. Era mi abuelo Evaristo Morales, el patriarca de nuestra familia, el hombre que me había criado durante mis primeros años, mientras mis padres trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer para construir el futuro próspero que eventualmente me permitiría estudiar ingeniería. Evaristo había sido campesino toda su vida, cultivando café en las laderas empinadas de las montañas antioqueñas, pero poseía una sabiduría natural que trascendía cualquier educación formal. El momento de nuestro reencuentro fue de una intensidad emocional que jamás podré describir completamente. En la tierra, cuando alguien muere, quedamos con la sensación de que la comunicación se ha perdido para siempre, que las palabras no dichas permanecerán en silencio eterno, que los abrazos no dados se han perdido en el vacío del tiempo. Pero al encontrarme con mi abuelo en esa dimensión superior, descubrí que el amor genuino entre las almas trasciende cualquier barrera física y que los vínculos verdaderos se fortalecen en lugar de debilitarse después de la muerte. Evaristo se acercó a mí con esa manera peculiar de moverse que había tenido en vida, medio caminando y medio flotando, como si la gravedad fuera apenas una sugerencia para él. Cuando nuestras formas espirituales se tocaron, experimenté algo que solo puedo describir como una fusión temporal de conciencias. Por un instante, pude ver mi vida completa a través de sus ojos, sentir el orgullo paternal que había experimentado cuando me gradué de la universidad, compartir su preocupación cuando atravesé momentos difíciles en mi matrimonio y percibir la alegría inmensa que sintió cuando nacieron los gemelos. «Has llegado antes de lo que esperábamos», me dijo con esa mezcla de tristeza y aceptación que caracteriza a las almas sabias. «Pero todo tiene un propósito, hijo mío. Tu transición temprana forma parte de un plan mucho más grande que lo que cualquiera de nosotros puede comprender desde una sola perspectiva». Sus palabras venían acompañadas de imágenes que se proyectaban directamente en mi conciencia, mostrándomelo que había sido mi vida desde el punto de vista espiritual. Pude ver cómo cada decisión que había tomado, cada momento de alegría y cada periodo de sufrimiento habían sido oportunidades de crecimiento que habían moldeado mi alma para prepararla para misiones específicas en las dimensiones superiores. Mi carrera como ingeniero de sistemas no había sido simplemente una profesión, sino un entrenamiento en resolución de problemas complejos y pensamiento sistemático que ahora serviría a propósitos cósmicos que aún no podía comprender completamente. Mi abuelo me contó sobre su propia experiencia de transición, ocurrida 15 años antes, cuando yo tenía apenas 27 años y acababa de comenzar mi relación con Catalina. Me relató cómo había muerto pacíficamente en su cama, rodeado de la familia, después de una vida dedicada completamente al servicio y al trabajo honesto. Su proceso de adaptación al mundo espiritual había sido gradual y sereno, muy diferente al shock traumático que habíamos experimentado los pasajeros del vuelo 8362. En estos 15 años, me explicó, he estado aprendiendo sobre las verdaderas leyes que rigen el universo. He trabajado como guía para otras almas campesinas que han transitado desde las montañas de Antioquia, ayudándolas a comprender que la muerte no es un final, sino una graduación hacia niveles superiores de servicio y comprensión. Pero también he estado esperando tu llegada, porque sabía que tendríamos trabajo que hacer juntos. Evaristo me llevó en un viaje a través de lo que llamó las bibliotecas akáshicas familiares, espacios etéreos donde se conservan todos los recuerdos, experiencias y lecciones aprendidas por cada miembro de nuestro linaje ancestral. Allí pude conocer a bisabuelos y tatarabuelos que habían vivido durante las guerras civiles del siglo XIX, campesinos valientes que habían defendido sus tierras contra la violencia, mujeres fuertes que habían criado familias numerosas en condiciones de extrema pobreza, pero con riqueza espiritual infinita. Cada uno de estos ancestros me transmitió parte de su sabiduría acumulada.
Mi bisabuela Esperanza, quien había vivido durante la época de la violencia en Colombia, me enseñó sobre la importancia del perdón incluso en las circunstancias más extremas. Mi tatarabuelo Aurelio, quien había sido arriero transportando café por los caminos empinados de las montañas, me mostró cómo la persistencia y la dedicación al trabajo honesto crean ondas de energía positiva que se extienden a través de generaciones. Durante estas experiencias, comencé a comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la existencia familiar. Las familias no son simples agrupaciones accidentales de individuos relacionados por la genética, sino células espirituales cuyos miembros están unidos por propósitos cósmicos específicos. Cada alma elige nacer en la familia que le proporcionará exactamente las experiencias necesarias para su evolución, y cada generación tiene la responsabilidad de transmitir no solo genes físicos, sino también sabiduría espiritual acumulada. Mi abuelo me explicó que mi muerte aparentemente prematura no había sido un accidente ni una tragedia, sino un evento perfectamente coordinado desde las dimensiones superiores. Tu misión terrenal se completó cuando conseguiste formar una familia sólida, criar a 2 almas hermosas como Valentina y Emilio, y desarrollar las habilidades técnicas que ahora necesitarás para tu trabajo en los planos superiores. Me dijo con esa certeza tranquila que había caracterizado todos sus consejos durante mi infancia. Pero la parte más emotiva de nuestro reencuentro fue cuando hablamos sobre Catalina y los gemelos. Evaristo había estado observando a mi familia desde las dimensiones espirituales durante todos estos años y me contó detalles sobre sus vidas que me llenaron simultáneamente de alegría y melancolía. Me habló sobre las noches en que Catalina se despertaba sintiendo mi presencia, sobre los sueños en que los gemelos jugaban conmigo, sobre la fortaleza extraordinaria que mi esposa había mostrado para criar a nuestros hijos como madre soltera. El amor verdadero nunca muere, Sebastián, me dijo mientras proyectaba en mi conciencia imágenes de mi familia en momentos cotidianos. Catalina ayudando a Valentina con las tareas escolares, Emilio construyendo aviones de papel y diciendo que algún día volaría para estar conmigo en las nubes, los 3 visitando mi tumba cada domingo después de misa para contarme sobre sus semanas. Tu energía amorosa sigue llegando a ellos de maneras que sus mentes conscientes no pueden entender, pero que sus corazones reciben perfectamente. Mi abuelo me enseñó técnicas especiales de comunicación espiritual que me permitirían enviar mensajes más claros a mi familia terrenal. Me explicó que aunque la comunicación directa no es posible debido a las diferencias vibratorias entre dimensiones, el amor puro puede atravesar cualquier barrera y manifestarse como intuiciones, sueños significativos, señales sincrónicas y esa sensación inexplicable de presencia que los seres queridos experimentan cuando sus familiares fallecidos están cerca. También me contó sobre su propia relación continuada con la familia. Me reveló que él había estado influyendo sutilmente en las decisiones importantes de todos nosotros durante estos 15 años, enviando inspiraciones y abriendo caminos cuando era necesario. La idea de que yo estudiara ingeniería había venido de él. Los momentos en que Catalina y yo habíamos tomado decisiones sabias sobre la educación de los gemelos habían sido influenciados por su guía invisible. Incluso mi decisión de tomar ese vuelo fatal había sido parte de un plan más grande que él había ayudado a orquestar desde las dimensiones superiores. Ahora que estás aquí conmigo, me dijo mientras sus ojos brillaban con lágrimas de luz dorada, podemos trabajar juntos para cuidar de la familia desde este lado. Tu transición temprana no fue una pérdida, sino una promoción. Ahora tienes acceso a poderes y conocimientos que te permitirán proteger y guiar a Catalina, Valentina y Emilio de maneras que nunca habrías podido hacer desde el plano físico. Durante esos días de reencuentro con mi abuelo, también conocí a otros miembros de nuestra extensa familia espiritual que habían transitado a lo largo de los años. Conocí a mi abuela paterna, quien había muerto cuando yo era muy pequeño,
y quien me recibió con un amor maternal que sanó heridas de mi infancia que ni siquiera sabía que existían. Conocí a tíos y primos que habían partido por enfermedades o accidentes, todos conservando su personalidad esencial, pero elevada a niveles de sabiduría y compasión que transformaban cada interacción en una experiencia de aprendizaje profundo. Gradualmente, a través de estas experiencias familiares, comencé a soltar los últimos vestigios de mi identidad terrenal. Ya no era simplemente Sebastián Morales, el ingeniero de Medellín con esposa e hijos. Ahora era Sebastián Morales, el alma en evolución, miembro de un linaje espiritual con responsabilidades cósmicas, preparándose para la siguiente fase de su servicio universal. Después de semanas de preparación espiritual junto a mi abuelo Evaristo y los ancestros familiares, llegó el momento que había estado esperando sin saberlo, mi transformación final hacia lo que podría llamarse mi verdadera naturaleza espiritual. Este proceso no fue súbito ni dramático, sino gradual y profundamente reconfortante, como el amanecer que disuelve lentamente las sombras de la noche hasta revelar un paisaje completamente nuevo que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. La primera señal de mi transformación fue una expansión de conciencia que me permitió percibir simultáneamente múltiples dimensiones de la realidad. Ya no estaba limitado a experimentar un solo lugar o momento, sino que podía estar presente en las montañas celestiales, donde habitaba con mi abuelo, observar a mi familia en Medellín, y al mismo tiempo explorar regiones cósmicas que desafiaban cualquier descripción humana. Era como si mi alma hubiera desarrollado ojos múltiples que podían ver en todas las direcciones del tiempo y el espacio simultáneamente. Mi abuelo Evaristo me explicó que esta expansión de percepción era el regalo natural que reciben las almas que han completado exitosamente su proceso de transición. Cuando sueltas completamente tu identificación con la forma física y aceptas tu naturaleza espiritual eterna, me dijo con esa sabiduría campesina que ahora brillaba con resplandor cósmico, el universo te otorga la capacidad de servir desde múltiples niveles de realidad al mismo tiempo. Fue durante esta fase de expansión que recibí mi primera misión oficial como alma ascendida. Una entidad de luz que irradiaba autoridad espiritual indescriptible se acercó a nuestro grupo familiar y me transmitió información que cambiaría mi comprensión sobre el propósito de mi existencia eterna. Esta entidad, que percibí como andrógina y compuesta de pura conciencia luminosa, me informó que había sido seleccionado para servir como mensajero interdimensional, un alma especializada en crear puentes de comunicación entre el mundo físico y las dimensiones superiores. Tu experiencia como ingeniero de sistemas en la Tierra, me comunicó telepáticamente, te ha preparado perfectamente para este trabajo. Así como diseñabas redes de comunicación entre computadoras, ahora diseñarás redes de comunicación entre almas encarnadas y desencarnadas. Tu muerte en el accidente aéreo, presenciada por tantas personas y documentada ampliamente, te ha proporcionado una plataforma de credibilidad que te permitirá transmitir mensajes que de otra manera serían descartados como fantasía. Gradualmente, comencé a comprender la magnificencia del plan cósmico del cual mi vida y mi muerte habían sido parte. El vuelo 892 no había sido simplemente un accidente trágico, sino un evento cuidadosamente orquestado por las fuerzas superiores para crear un grupo de mensajeros espirituales que pudieran trabajar juntos desde las dimensiones elevadas. Cada uno de los 73 pasajeros había sido seleccionado específicamente por las habilidades y experiencias que aportaría a esta misión colectiva. Esperanza Ruiz, nuestra querida azafata, había sido designada como consoladora de almas en transición, utilizando su experiencia natural en el cuidado de personas asustadas y confundidas. Daniel Vargas, el joven estudiante de medicina, se convertiría en sanador espiritual, aplicando su conocimiento del cuerpo humano para ayudar a sanar las heridas etéricas de almas traumatizadas.
La señora Mercedes Castaño sería guía maternal, utilizando su sabiduría de abuela para acompañar a almas jóvenes que transitaban prematuramente. Mi rol específico como mensajero interdimensional requería que desarrollara la capacidad de comunicarme a través de médiums sensitivos en la Tierra, transmitiendo información vital sobre la naturaleza de la vida después de la muerte, el propósito de la existencia terrenal y las leyes espirituales que rigen el universo. Para esta misión, debía aprender técnicas de comunicación que me permitieran atravesar el velo que separa las dimensiones sin causar daño a los instrumentos humanos a través de los cuales trabajaría. Durante mis primeras semanas de entrenamiento en estas técnicas, tuve la oportunidad de observar cómo otros mensajeros espirituales establecían contacto con médiums en diferentes partes del mundo. Pude presenciar sesiones de psicografía en Brasil, donde almas evolucionadas dictaban libros completos a través de médiums dedicados. Comunicaciones durante sesiones espiritistas en Argentina, donde familias recibían mensajes consoladores de sus seres queridos. Y manifestaciones en iglesias carismáticas de México, donde la presencia espiritual se hacía tangible a través de sanaciones y revelaciones. Cada método de comunicación requería un ajuste específico de mi frecuencia vibratoria para sincronizarme con la sensibilidad particular del médium humano. Era un proceso delicado que requería paciencia infinita y amor incondicional, ya que cualquier emoción negativa de mi parte podría interferir con la claridad del mensaje o incluso dañar psíquicamente al instrumento humano. Mis primeros intentos de comunicación fueron dirigidos hacia mi propia familia. Catalina, mi amada esposa, había desarrollado una sensibilidad natural después de mi partida, probablemente intensificada por el dolor del duelo y su necesidad desesperada de mantener algún tipo de conexión conmigo. Durante sus momentos de oración nocturna, cuando se arrodillaba ante el altar que había construido en nuestra habitación, con mi fotografía rodeada de velas, yo podía acercar mi energía lo suficiente para que ella sintiera mi presencia. Las primeras veces que logré establecer esta conexión, Catalina se asustó. Sentía una presencia invisible pero tangible en la habitación, percibía cambios en la temperatura, y a veces escuchaba susurros que no podía identificar claramente, pero que le resultaban familiarmente consoladores. Gradualmente, conforme yo perfeccionaba mis técnicas de acercamiento, ella comenzó a relajarse y a abrir su corazón a estas experiencias. Los gemelos, Valentina y Emilio, mostraron una receptividad natural que superaba incluso la de su madre. Los niños, como había aprendido durante mi tiempo en las dimensiones de transición, mantienen una conexión más directa con los mundos espirituales hasta que la educación formal y las creencias adultas comienzan a bloquear esas capacidades naturales. Emilio, en particular, comenzó a tener sueños vívidos conmigo, donde jugábamos al fútbol en campos que flotaban entre las nubes, mientras que Valentina desarrolló la costumbre de hablar conmigo durante sus oraciones, como si supiera instintivamente que yo podía escucharla. A través de estos contactos familiares, comencé a transmitir mensajes específicos que ayudarían a mis seres queridos en su proceso de sanación y crecimiento. A Catalina le enviaba inspiraciones sobre decisiones importantes relacionadas con la educación de los gemelos, la administración de las finanzas familiares y oportunidades profesionales que la ayudarían a reconstruir su vida como madre soltera. A Valentina le transmitía fortaleza emocional y confianza en sí misma, especialmente durante los momentos en que extrañaba mi presencia física. A Emilio le enviaba valor para superar su timidez natural y desarrollar las habilidades sociales que lo ayudarían a navegar la vida sin la figura paterna física. Pero mi misión, como mensajero interdimensional, se extendía mucho más allá de mi familia inmediata. Conforme desarrollaba mayor maestría en las técnicas de comunicación espiritual, comencé a trabajar con médiums especializados en diferentes países de América Latina,
Cada sesión de comunicación tenía un propósito específico: consolar a familias que habían perdido seres queridos en accidentes similares al nuestro, transmitir enseñanzas sobre la naturaleza eterna del alma y revelar verdades sobre el plan divino que rige la evolución de la conciencia humana. Una de mis comunicaciones más significativas fue a través de un médium en Sao Paulo, Brasil, durante una sesión dedicada a ayudar a familiares de víctimas de accidentes aéreos. A través de este instrumento humano, pude transmitir un mensaje detallado sobre cómo las almas que transitan en circunstancias traumáticas no sufren dolor durante el proceso de separación del cuerpo físico, cómo son inmediatamente recibidas por equipos de rescate espiritual y cómo su amor por los familiares terrenales permanece intacto y continúa fluyendo hacia ellos desde las dimensiones superiores. En otra ocasión, trabajé con una médium en Ciudad de México para transmitir enseñanzas sobre el propósito espiritual de las tragedias aparentes. Expliqué cómo eventos que parecen completamente destructivos desde la perspectiva humana limitada son en realidad oportunidades cuidadosamente diseñadas por la sabiduría cósmica para acelerar el crecimiento espiritual, tanto de las almas que transitan como de aquellas que permanecen en la tierra procesando el duelo y encontrando nuevo significado en sus vidas. Durante mis comunicaciones con médiums en Argentina, pude revelar información sobre la organización del mundo espiritual, describiendo las diferentes dimensiones que existen más allá del plano físico, los tipos de trabajo que realizan las almas ascendidas, y los métodos que utilizamos para continuar sirviendo al plan divino de evolución universal. Estas comunicaciones fueron posteriormente compiladas en libros que han ayudado a miles de personas a comprender mejor la naturaleza de la existencia post-mortem. Uno de los aspectos más gratificantes de mi trabajo como mensajero ha sido la capacidad de reunir virtualmente a familias separadas por la muerte. En múltiples ocasiones he servido como intermediario para que almas recientemente transitadas pudieran enviar mensajes finales de amor y perdón a sus familiares terrenales. He transmitido últimas palabras que no pudieron ser dichas antes de la muerte. He revelado la ubicación de documentos importantes o tesoros familiares, y he proporcionado evidencias específicas de supervivencia que han convertido el dolor del duelo en celebración de la continuidad de la vida. Mi perspectiva actual sobre la existencia es radicalmente diferente de lo que creía durante mis 42 años de vida terrenal. Ahora comprendo que la muerte física es simplemente una graduación, similar a cuando un estudiante completa la educación primaria y pasa a niveles superiores de aprendizaje. El alma conserva toda su experiencia acumulada, pero ahora tiene acceso a conocimientos y capacidades infinitamente más amplios. Desde mi posición actual en las dimensiones superiores, puedo ver cómo cada vida humana es perfectamente diseñada para proporcionar exactamente las experiencias necesarias para el crecimiento de cada alma individual. No existen accidentes verdaderos, ni tragedias sin propósito, ni sufrimientos inútiles. Todo forma parte de un currículo cósmico diseñado por una inteligencia amorosa que comprende perfectamente las necesidades evolutivas de cada conciencia. Mi mensaje final para todos aquellos que puedan recibir estas palabras es simple, pero transformador. El amor es la única realidad eterna. Todo lo demás, el dinero, el estatus social, las posesiones materiales, incluso los cuerpos físicos, son herramientas temporales que utilizamos durante nuestra educación terrenal. Pero el amor que desarrollamos por nuestros familiares, amigos y por la humanidad en general, se convierte en la sustancia misma de nuestra existencia eterna. Catalina, Valentina, Emilio. Si estas palabras llegan hasta ustedes, sepan que mi amor por nuestra familia ha crecido exponencialmente desde mi llegada a estas dimensiones superiores. Los cuido, los protejo y los guío cada día desde mi nueva posición. Nuestro reencuentro será inevitablemente hermoso cuando llegue su momento natural de transición, pero hasta entonces
Vivan plenamente, amen profundamente, y confíen en que todo está perfectamente orquestado por la sabiduría divina que nos ama infinitamente a todos.